En la medida que cada uno de nosotros podamos asumir nuestro proceso de transformación, entonces la iglesia será transformada. ¿Sí? Entonces, una iglesia saludable no es solamente por un tema de que Cristo está en medio de ella, de que el Espíritu Santo está en medio de ella, sino que la acción de Cristo y la acción del Espíritu Santo en nuestra vida produce una iglesia saludable cuando tenemos creyentes que están entendiendo su proceso de transformación y tienen una espiritualidad saludable. Por eso la semana antepasada hablamos de lo que Dios sigue haciendo en medio nuestro, y por medio de la obra de Cristo en nosotros, Dios va transformando nuestra vida. Y vimos los últimos 3 puntos, me gustaría recordárselos. Decíamos de que la iglesia es lo que nosotros somos cuando nosotros entendemos de que sufrimos los padecimientos de Cristo, cuando entendemos de que el valor incomparable del Evangelio está en vasos de barros, baratos y frágiles, que pueden quebrarse en cualquier momento. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Entonces el proceso final de debilitamiento, de agonía, de descomposición de nosotros hace que Jesús crezca en nosotros. Por eso decíamos de que es necesario que nosotros menguemos para que Cristo crezca, para que la vida de Jesús se manifieste de manera más clara y más evidente. Primera cosa que vimos. La segunda cosa que vimos hace 2 semanas fue que la vida cristiana no es solo un conocimiento o adquirir un conocimiento intelectual de la verdad, sino tener el encuentro con esta verdad, el encuentro con una persona. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, es un encuentro con una persona. Y si no hay una experiencia con el Jesús resucitado, no hay iglesia. ¿Sí? Eso es lo que decíamos hace 2 domingos atrás. Y la tercera cosa que decíamos es que cuando el Evangelio de Cristo entra en los corazones de las personas, en la vida de las personas, de más y más personas, la gracia de Dios abunda para la gloria de Dios. Entonces, cuando decíamos de que una iglesia crece, es una iglesia que está recibiendo aún mucho más gracia de la que merece. Pero cuando más personas entienden el propósito de Cristo en sus vidas, entonces dice que abunda la gracia de Dios, que abunda la gloria de Dios por medio de la gracia de Dios. Entonces el desafío no es crecer. Decíamos que nuestro desafío no es crecer numéricamente, sino que nuestro desafío es que todos los creyentes vivan para la gloria de Dios. Yo siento que está muy fuerte. ¿O estamos bien? ¿Está muy fuerte? Bajemos un poquito. O mejor no, porque si no yo voy a gritar. Bueno, ahí tú manéjalo, Roberto. Muy bien, entonces, ¿en qué basamos nuestro crecimiento cristiano? ¿Hacia dónde vamos? Eso es lo que vamos a conversar este día. ¿Por qué nosotros no tenemos como propósito el crecimiento numérico y sí que las personas puedan vivir para la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque nosotros basamos nuestro crecimiento, o mejor, la iglesia crece en base a la transformación. Miren lo que dice el versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Dios no está interesado en conquistas. Cada uno puede tener sus propios proyectos personales y familiares, y bienvenidos sean. Bienvenido sea que les vaya bien en sus proyectos y en sus desafíos. Pero así como la misión de Dios no es necesariamente la realización de mega iglesias, aunque en algunos contextos sí puede ser, pero la misión de Dios no es necesariamente la realización de mega iglesias, tampoco nuestra misión personal no debería ser el éxito espiritual para convertirnos en mejores personas o en grandes personas. Porque el objetivo del cristianismo no es convertirlo a usted en una buena persona, sino convertirlo a usted en Cristo. ¿Sí? Que la imagen de Cristo cada vez más sea más evidente en usted. Por lo tanto, Dios no está interesado en nuestras realizaciones, sino en lo que nos vamos transformando por medio de ellas. Su objetivo es Cristo en nosotros.
Esto es tremendo. ¿Por qué? Porque en una sociedad tan exitista y triunfalista como la que estamos, nosotros declaramos para ser vencedores. Pero yo le quiero dar una noticia. Usted ya es vencedor en Cristo Jesús. Por lo tanto, no tiene que ganar nada y no tiene que demostrar nada tampoco, porque Cristo ya lo demostró todo en la cruz del Calvario. Por lo tanto, cuando nosotros trabajamos para Él, no perdamos de vista que somos vasos de barro frágiles, que podemos ser quebrados, que el asunto no es la caparazón, que el asunto es nuestra transformación. Por eso, Pablo aquí se distancia del pensamiento dualista que decía que una cosa es el cuerpo y otra cosa es el alma. Una cosa es el cuerpo, que es la prisión del espíritu. Entonces este texto algunas veces, y quiero llevarlo, te está persiguiendo y lo va a agarrar en cualquier momento. Entonces, ¿cuál es el punto aquí? Que muchas veces este texto, cuando dice que nuestro hombre exterior se va desgastando y el interior se va renovando, suelen dividir las cosas, suelen separar las cosas como si una cosa fuera el hombre exterior y otra cosa fuera el hombre interior. Como separar las cosas, como el cuerpo por un lado y el espíritu por otro. Nosotros no creemos así. Nosotros creemos de que todo está integrado. Cuerpo y espíritu es una sola cosa. Cuerpo, espíritu, alma es solo una sola cosa. Entonces el apóstol Pablo aquí está dividiendo las aguas. Está diciendo que no importa nuestro hombre exterior y lo que importa es nuestro hombre interior. ¿Cuántos de ustedes han escuchado así? Han escuchado que no importa nuestro hombre exterior, lo importante es que nuestro hombre interior se renueve. Bueno, esa forma de pensar es un pensamiento dualista, que no integra lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Dios sí está preocupado por tu cuerpo. Dios sí está preocupado con lo que tú haces con este hombre exterior. Algunos le hacemos más caso a la Biblia y otros menos caso a la Biblia en ese sentido, pero Dios sí está importándose con esto. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Pablo aquí nos dice que este proceso es un proceso de crecimiento integrado de transformación. Se lo repito, es un proceso de crecimiento integrado de transformación. Es un proceso de crecimiento integrado de transformación, y se lo voy a repetir hasta que se le quede pegado. Es un proceso de crecimiento integrado de transformación. ¿Y por qué? Por cómo está construido el texto. El texto dice: no desmayamos, que en verdad literalmente, ¿sabe lo que dice? Yo quedé loco con esta parte, porque dice: no estamos perdiendo el corazón. Literalmente dice, cuando dice no desmayamos, literalmente dice: no estamos perdiendo el corazón. Y después dice: aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se va renovando. ¿Cuál es la característica de los verbos ahí? La característica es que los tres están en gerundio. Actúan como un proceso de crecimiento integrado de transformación. Gracias, Diego, por acompañarme en esto. Un proceso de crecimiento integrado de transformación. Entonces, cuando dice no estamos perdiendo el corazón, porque nuestro hombre exterior se va desgastando, pero a la vez que se va desgastando, en el mismo momento se va renovando de día en día nuestro interior. Entonces, no vemos transformación solo como un deterioro del cuerpo en el transcurso de los años, porque si no, vejez sería sinónimo de sabiduría, y no, vejez es solo sinónimo de experiencia, pero no de sabiduría. Porque sabiduría, ¿qué es? ¿Qué es sabiduría? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Por lo tanto, esa idea de que cuanto más viejo, más sabio, bíblicamente decimos de que cuanto más viejo, más experiencia tiene, pero no necesariamente más sabio. ¿Por qué? Porque en la vida cristiana, cuando nos vamos poniendo viejos, y cuando las marcas del sufrimiento están siendo más evidentes en nuestra vida, debemos ver a Cristo más evidente en nosotros. Es decir, cuanto más viejo, más parecido a Cristo. En la vida cristiana funciona así.
Cuanto más viejo, más parecido a Cristo. Si usted ya es experimentado, entonces, wow, el peso que tiene usted ahí, cuando usted ya ha experimentado, entonces esa persona se parece más a Cristo. Entonces le deberíamos decir a nuestros jóvenes, ¿quieres conocer más del carácter de Cristo? Mira a tal persona que tiene 70 años. Esa persona cristiana que ha asumido su proceso de crecimiento integrado de transformación, el que ha entendido bien eso, se parece más a Cristo. Entonces, no hablamos de desgaste si no hay transformación, y no hablamos de transformación si no hay desgaste. Porque como vamos a ver a continuación, nuestro proceso de transformación demanda tiempo y su producto, o mejor, su producto es la tribulación. Bien, la primera parte, nuestro proceso, ¿cómo es? Nuestro proceso de crecimiento integrado de transformación. El nombre que le pongo, bueno, no importa, vamos a la segunda. ¿Qué más? La iglesia es lo que nosotros somos. ¿Por qué? Porque experimenta una realidad incomparable. Miren lo que dice el versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es un texto maravilloso, hermoso. Pablo aquí compara lo insignificante con lo importante. Pablo aquí compara lo leve con lo pesado. Pablo aquí compara lo temporal con lo eterno, pero se da cuenta cuando está escribiendo de que en realidad no da para comparar. Nuestra realidad cristiana crea en nosotros una realidad incomparable, porque después él dice, porque esta leve tribulación, leve primeramente dice, leve en comparación al peso de la gloria, después dice momentánea en comparación a lo eterno peso de gloria, y dice no da para comparar, porque después usa la palabra, produce en nosotros un cada vez más excelente. ¿Sabe cuál es la traducción literal? Es algo sin comparación, algo incomparable. Entonces, ¿para dónde voy? El problema es que nosotros nos desenfocamos muy seguido. Ya se ha pillado preguntando, a ver, si la realidad cristiana produce en nosotros una realidad incomparable, ¿por qué entonces desenfocados nos pillamos pensando así? ¿Por qué me pasan a mí estas cosas y a ese infeliz ateo incircunciso le pasan puras cosas buenas? ¿Ya se ha pillado pensando así? Claro que sí, no me diga que no. Pero ¿por qué me pasa la cosa siempre a mí? Yo que dedico toda mi vida a Cristo, yo que amo al Señor y me pasan esto, pero a ese que no lo ama, a ese rebelde, a ese filisteo, a ese Dios lo bendice. Nosotros muchas veces pensamos así. Y Dios dice, pero ¿cómo no te das cuenta? Primero, ese filisteo solo está envejeciendo, tú estás madurando. Segundo, ese filisteo solo experimenta alegría terrenal, pero Dios está produciendo por medio de tus circunstancias una realidad incomparable. Entonces, para de quejarte, dice Dios. Yo no lo digo, lo dice Dios. Como que Dios no entiende. Dice, lo que estoy haciendo en ti es algo maravilloso, tremendo, y tú te quejas porque está recibiendo bendiciones terrenales, porque le está pasando bien aquí en la tierra. Pero tu realidad incomparable será mucho, dice, será cada vez más excelente, que produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces, ¿por qué leve? El apóstol Pablo no quería decir aquí porque es fácil o porque menosprecia nuestro dolor. Yo sé que varios de ustedes como yo hemos pasado o estamos pasando o pasaremos circunstancias muy difíciles y que ciertamente leer como leve tribulación no va a encajar en lo que yo estoy sintiendo, no va a encajar en mi desazón, ¿cierto? Hemos pasado tiempos difíciles, hemos pasado tiempos, circunstancias donde dice, la verdad que el apóstol Pablo aquí no la chontó mucho porque no es leve, está bastante pesado esto, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo el apóstol Pablo aquí?
El apóstol Pablo aquí está comparándolo con lo que viene. Y cuando lo compara con lo que viene, es como nada. Mis sufrimientos o los sufrimientos que él pasó son como nada. Pierden el peso que tienen en nuestra vida. Entonces, cuando yo pienso en peso, comencé a pensar ¿por qué el apóstol Pablo hace esta comparación leve y peso, leve y peso? Y ya te habrás dado cuenta que a nuestras heridas y a nuestros sufrimientos nosotros les damos un espacio de peso en nuestro corazón. Ocupan un espacio de peso en nuestro corazón. Y el apóstol Pablo nos dice en Romanos 8:18, considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos será revelada. ¿Cuál es lo más interesante de este texto? No sé si usted ya se fijó. Es que hay un verbo central con una acción central. ¿Cuál es? Verlo en el texto. Acompáñenmelo a ver en el texto. Hay un verbo central con una acción central. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno de gloria. De hecho, la palabra no es en, sino para nosotros. Produce para nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. ¿Por qué es eso? Yo le di muchas vueltas al texto esta semana y recién ayer me senté a escribirlo. Y la verdad que Dios está produciendo por nuestras circunstancias una incomparable realidad, un eterno peso de gloria mucho más allá de toda comparación. Pero lo que me llamó la atención aquí es que peso y gloria son sinónimos. ¿Por qué? Porque gloria significa peso. ¿Qué es lo que estaba diciendo aquí? Usted sabe que cada vez que nosotros decimos gloria a Dios, estamos diciendo que todo el carácter y atributos de Dios posen en este lugar o están posando en este lugar. El peso del carácter de Dios, la gloria de Dios. Eso significa peso, eso significa gloria, significa peso. Entonces el apóstol Pablo dice que lo que tiene que pesar en nuestro corazón no son nuestras heridas. Dice, reemplázalo por la gloria de Dios. Reemplázalo por la gloria de Dios. El punto no es que las aflicciones simplemente precedan a la gloria, sino que ayudan a producir gloria. Entonces, quiero caricaturizar esto. Viene una persona y viene y nos cuenta una situación, una persona creyente en el Señor, y nos cuenta una situación. Entonces, la primera cosa que tiene que venir a nuestra mente es: Dios está produciendo gloria. Dios está produciendo una realidad incomparable en esta persona. Todos mis problemas están produciendo para mí un eterno peso de gloria más allá de toda comparación. Me gusta una frase: Dios no desperdicia lágrimas en sus hijos. Dios no desperdicia lágrimas en sus hijos, porque Dios está produciendo a través de nuestras tribulaciones una realidad incomparable con Él. Mientras algunos solamente envejecen, nosotros maduramos. Mientras algunos solamente se alegran, nosotros sabemos que tendremos un gozo eterno con el Señor. Por lo tanto, las aflicciones presentes no tendrán la última palabra en nuestra vida, porque Dios está produciendo una realidad incomparable. Yo no sé si le hace sentido lo que estoy diciendo, pero cuando usted sienta que una herida o un sufrimiento está ocupando un lugar importante en su corazón, que usted pueda pedirle al Señor: Señor, produce en mí ese eterno peso de gloria en mi corazón, para que pueda, como dice el texto, para que no pierda el corazón. Porque por eso dice, no desmayamos. No se olvide del versículo 16. No desmayamos, no perderemos el corazón,
cuando el peso de la gloria de Dios ocupa el lugar que tiene que ocupar en mi corazón. Último, y con esto terminamos. La diferencia entre lo pasajero y lo eterno. Versículo 18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay algo que hace Pablo que no pierde el corazón y que no desmaya. Y es que fija los ojos en lo que no se puede ver. Fija los ojos en lo que no se puede ver. ¿Sabe dónde nosotros nos vamos directo al cerro? Cuando nosotros literalmente comenzamos a ver lo que nuestros ojos pueden ver y no lo que la fe que el Señor nos ha dado nos invita a ver. ¿Cuál es el punto aquí? Es que un poco más adelante, capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo, por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Por fe andamos, no por vista. Las circunstancias pueden ser complicadas y ciertamente llegará angustia a tu corazón cuando tú ves lo que puedes ver. Y el Señor dice, no por fe, no por vista, sino por fe. Por fe nosotros andamos y no por vista. ¿Qué significa esto? Que las realidades más preciosas y más importantes están más allá de nuestros sentidos. Las realidades más preciosas y más importantes están más allá de nuestros sentidos. Y Pablo nos invita a mirarlas. Cuando nosotros estamos en un culto, cuando nosotros estamos adorando a Dios, no estamos mirando una letra, no estamos mirando solo una cruz que podemos ver, sino estamos mirando a Cristo, obrando en nosotros, produciendo en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. Entonces fortalecemos nuestros corazones fijando la mirada en una verdad invisible, objetiva y única que aprendemos a través del testimonio de aquellos que conocen a Cristo y fueron enseñados por Él. ¿Puede existir gozo en alguien atribulado? Puede. ¿Por qué? Porque está mirando lo que no se ve. ¿Quiere experimentar eso? Esa es la pregunta del texto. ¿Quieres experimentar gozo en medio de las tribulaciones? El apóstol Pablo, utilizado por el Señor, nos dice, aprendamos a ver las cosas eternas. Aprendamos a ver las cosas eternas. Y eso se consigue a través de un proceso de crecimiento integrado de transformación. Dios está listo, hermanos, para ofrecernos toda la gloria del universo. Dios está listo para ofrecernos, renovar nuestra alma día a día. Por eso dice el texto que se va renovando de día en día. Dios está listo para ofrecernos eso. Dios nos ofrece eso. Pero si no lo miramos, es porque estamos preocupados en ver lo que se ve. Entonces yo lo invito nuevamente a poner primero lo eterno y dejar lo pasajero. Gastamos mucho tiempo aferrándonos y sufriendo por cosas que se ven. Yo sé que son importantes, yo sé que no se pueden simplemente dejar, pero no se aferre a esas cosas. Deje que el peso de la gloria de Dios pueda posar en su corazón. Si coloco mis ojos en lo que no se ve, no podría evitar sentirme maravillosamente confortado, maravillosamente animado y maravillosamente motivado. Lo realmente importante pasaría a ser parte de mi agenda y no lo urgente. ¿Cómo termina esta historia? Obviamente enfocado en Cristo. Obviamente es un llamado a poder descansar en Él. Como yo decía al principio, Dios no se importa con nuestras realizaciones. Tú no tienes nada que probar. Dios te ama como tú eres y te banca con las malas decisiones que tú has tomado. Y Dios te invita a poder mirarlo a Él, porque no se ve, Cristo no se ve tan
tangiblemente, pero nos invita a verlo a Él. Nos invita a mirarlo a Él. Lo único eterno que puede trascender todo. Lo único completo que puede llenarlo todo. Lo único completo que puede restaurarlo todo. Esta es una invitación a que nosotros podamos vivir la eternidad desde ahora. Para que podamos vivir la eternidad desde nuestras decisiones financieras, desde nuestras decisiones familiares, desde nuestras decisiones personales. No espere la vida eterna, comience a vivir la vida eterna que el Señor le ha dado aquí y ahora. Descanse en Cristo. Él ya peleó, Él ya ganó. Descansa en Cristo. Sé que hay decisiones que hay que tomar de cosas temporales. Pídale al Señor sabiduría dentro del esquema de la eternidad. Miremoslo a Él, que es el único camino seguro por el cual tenemos que seguir. 3 cosas hemos aprendido hoy. La iglesia es lo que nosotros somos en este sentido, en que crecemos en base a nuestra transformación, no en base a nuestra cantidad de años en una iglesia. Experimentamos una realidad incomparable porque el Señor está produciendo en nosotros un eterno peso de gloria. Y diferenciamos entre lo pasajero y lo eterno porque debemos comenzar a mirar a Cristo, que es lo único eterno, lo único seguro y lo único fiel finalmente en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos bendiga. Amén y amén. Oramos. Señor, es tan difícil sacar esa herida, ese sufrimiento. Es muy difícil sacarlo porque ya lo he colocado en un espacio importante de mi corazón. Y pucha que pesa, Señor. Hoy yo te pido que tú lo reemplaces y que tú produzcas en nosotros un eterno, un aún más excelente, eterno peso de gloria. Para que yo pueda verte a ti, obrando en mí. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas. No quiero, Señor, que una amargura, que un sentimiento contrario afecte a mi relación contigo. Señor, yo soy frágil, yo soy un vaso de barro barato, pero Señor, yo te pido que tú puedas alumbrar con la luz de tu evangelio, para que yo pueda una vez más cantarte a ti, para una vez más decirle a los que me conocen, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Yo no miro las cosas del presente, yo miro las cosas que no se ven, porque ellas son eternas. Ayúdanos, Señor, ayúdame a mí, ayuda a mi hermano que está escuchando, a mi hermana que está escuchando, a que pueda reemplazar ese peso que está en su corazón por la gloria de Dios. Ayúdanos, Señor, estamos en tus manos. Queremos ser una iglesia que no pese, sino no queremos ser una iglesia que pese por sus éxitos. Queremos ser una iglesia que pese por la gloria tuya posada en este lugar. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.